decisiones nos hacen la persona que somos y estas afectan nuestra relación con Dios. Podemos aprender qué hacer y qué no hacer en nuestra vida para poder tener una relación correcta con Dios. Hola, ¿qué tal, niñas y niños? Bienvenidos a su canal Ciudad Deleite Kids. ¿Ya están listos para la clase del día de hoy? ¿Ya tienen lista su libreta, su pluma y marcatextos? Y lo más importante, su Biblia. El día de hoy vamos a hablar sobre la desobediencia del rey Saúl. Todos estamos expuestos a caer en prácticas pecaminosas, a cometer algún pecado, pero también nosotros podemos purificarnos, y esto lo podemos hacer a través de la palabra de Dios, y nosotros podemos tomar esa decisión de vivir en el pecado o vivir en la santidad de Dios. Nuestras decisiones nos van a hacer las personas que somos. Esto es que si nosotros tomamos una mala decisión, esto nos traerá consecuencias y nos va a alejar de la presencia de Dios. Nuestra relación se va a ver rota o dañada y tendremos que recuperar esa confianza en Dios y esa confianza de Dios para poder estar en una relación correcta con Él. ¿Cómo podemos tomar esta decisión? Bueno, escuchando y meditando en la palabra de Dios, que es la Biblia. Este libro de instrucción nos va a ayudar a discernir, a saber qué es bueno y qué es malo, y de esta forma nosotros poder tomar las mejores decisiones. El día de hoy vamos a hablar y vamos a ver la vida del rey Saúl. Fue el primer rey del pueblo de Israel. Él era un hombre de Dios. Él tenía una relación correcta con Dios, una relación personal con Dios, y durante mucho tiempo caminó de la mano de Dios, obedeciéndolo y haciendo lo que era agradable para Dios. Pero llegó en un momento en el que él se volvió soberbio, él se volvió creyó que él era más importante que todos, incluso más importante que Dios. Y entonces esto lo llevó a desobedecer la palabra de Dios y su consejo, y esto lo alejó de Dios. Le trajo graves consecuencias a su relación con Dios. Obedecer es hacer lo que Dios ordena, obedecer sus mandatos, sus consejos. Cuando obedecemos a Dios, mostramos que lo amamos. Les voy a contar la historia y lo que sucedió en la vida del rey Saúl cuando él se alejó de Dios. Él, a través de el juez Samuel, le indicó que tenía que destruir al pueblo amalecita. Entonces dirige a Amalec y le indica a Dios que tiene que acabar con ese pueblo, que es un pueblo perverso y que es un pueblo que quiere conquistar al pueblo de Israel. La indicación y la orden que le dio Dios era terminar con todo, destruir todo lo que existía al pueblo de los amalecitas, sus propiedades, todo lo que ellos poseían, su ganado, todo eso tenía que destruirlo, no tenía que quedar nada, absolutamente nada del pueblo de Amalec. Entonces Saúl junta a sus soldados, deciden salir a Amalec, llegan, destruyen todo, pero Saúl decide en su propio entendimiento y por su propia decisión, decide dejar vivo al rey de Amalec, al rey de los amalecitas, y también deja lo mejor, lo que él consideró mejor del ganado para llevárselo al pueblo de Israel. Permitió que los soldados tomaran lo mejor y no lo destruyeran y se lo llevaran con ellos. Esto, sin duda, era una desobediencia a la orden que le había dado Dios. Al regresar, él regresa muy contento porque acabó con el pueblo amalecita. Sí había acabado con el pueblo amalecita, pero no había cumplido con la orden que le había dado Dios. Esto es que la cumplió a medias. Y esto no es posible. Nosotros tenemos que obedecer, y Saúl tenía que obedecer de manera completa, de manera total. No podemos obedecer a medias, porque esto fue lo que hizo el rey Saúl, obedecer a medias. Hizo una parte de lo que le había dicho Dios y no hizo la otra parte. Entonces él se lleva todos los bienes
el ganado y al rey, lo lleva de regreso a Israel. Cuando regresa a Israel, el juez Samuel lo confronta y le dice, escucha que el sonido de animales, y le dice, ¿qué es lo que hiciste, Saúl? Y le dice, nada, lo que Dios me ordenó. Y dice, ¿y ese ruido de animales qué es? Saúl vuelve a contestar y dice, es que aparté lo mejor para entregárselo como ofrenda a Dios. En aquellos días, el entregar una ofrenda a Dios o un sacrificio a Dios era para agradarlo. Entonces, Saúl, en su desobediencia y para justificarla, dice, estos animales que escogí, sí, no hice lo que Dios me dijo, pero se los voy a entregar en sacrificio. Pero esto no era la orden que le había dado Dios. Entonces, esto lo llevó a fracturar su relación con Dios, y lo que sucedió y las consecuencias de esta desobediencia o de esta obediencia a medias fue que Dios se alejara de él y lo rechazara. Se arrepintió de haberlo nombrado rey de Israel. En ese momento, su relación con Dios se ve rota y se ve alejada. Dios decide nombrar a otro rey, y esto lo pueden encontrar en el primer libro de Samuel 15 del 1 al 28. Este relato y este pasaje de la vida del rey Saúl lo pueden encontrar en estos versículos. Hoy nos vamos a concentrar en uno, que es primer libro de Samuel 15:22. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Vamos a leerlo nuevamente. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Aquí a lo que se refiere este versículo es que anteriormente, como les comentaba, dar un sacrificio a Dios era para agradarlo. Pero en esta parte que estamos leyendo en el primer libro de Samuel, nos dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Obedecer a Dios es más agradable para Él que cualquier otro sacrificio que nosotros podamos hacer o podamos entregarle. No hay nada mejor que obedecerlo y obedecer sus mandatos. Este versículo lo van a encontrar en estos pasajes en primer libro de Samuel del 15 del 1 al 28, y específicamente el número 22. Ahí es donde van a encontrar este pasaje que acabamos de leer. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué Saúl habrá desobedecido a Dios? ¿Por qué habrá pasado que Saúl desobedeció a Dios? ¿Qué habrá nacido en él para que desobedeciera a Dios? Bueno, porque él pensó que tenía una mejor idea, porque quería agradar a los demás, o porque él era vanidoso. Estas tres actitudes de Saúl lo llevaron a desobedecer a Dios. El creer que él era mejor que Dios, que tenía mejores ideas que las que Dios tiene para nosotros, porque quería agradar a alguien más, a los soldados, quería él que vieran que él mandaba, que él era muy importante, y esto lo lleva a desobedecer a Dios. ¿Por qué era vanidoso? ¿Por qué ser vanidoso? Porque queremos a veces lucir y que la gente nos vea como lo mejor, como que nosotros somos lo mejor, y eso nos va a alejar de la presencia de Dios. Dice el versículo que acabamos de leer que debemos ser sumisos a Dios. Esto es que debemos de obedecerle sin poner ninguna condición o sin cuestionar lo que Dios nos está diciendo a nosotros que hagamos. La obediencia nos va a llevar a tener bendiciones sobre nuestras vidas. Otra pregunta es,
¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Saúl, del pecado de la desobediencia? Que Dios lo rechazara y esto afectó su relación personal con Dios. Las consecuencias que nosotros vamos a vivir por desobedecer a Dios serán principalmente estar alejados de Él, estar alejados de su presencia. Y esto nos va a llevar a que Dios rechace todo lo que nosotros querramos pedirle, preguntarle o pedirle consejo. Él nos va a rechazar. Entonces tratemos de cuidar estos tres aspectos para no ser alejados de la presencia de Dios. No es que Él nos aleje, sino que nosotros con nuestras prácticas de pecado, con prácticas que no le agradan a Él, nos vamos a ir distanciando cada vez más de Él. Vamos a preferir jugar videojuegos que leer la palabra. Vamos a preferir ver la televisión que orar. Entonces eso nos va a ir alejando de Él. No es que Él nos quiera alejar, es que nosotros estamos provocando ese alejamiento de Dios. La rebeldía y la desobediencia es tan grande como el pecado de adivinación o el pecado de idolatría. No hay pecados pequeños o pecados grandes. Todo aquello que no esté en la voluntad de Dios es igual. Tanto la idolatría o la adivinación son tan grandes como el pecado de la desobediencia o el pecado de la rebeldía. Tengamos mucho cuidado en nosotros como niños, estar en obediencia y sujetarnos a la voluntad de Dios. Esto viene también a través de nuestros padres. Si nosotros no obedecemos a nuestros padres, estamos en rebeldía. La soberbia y la desobediencia del rey Saúl le trajo muchos problemas y lo alejó y destruyó su relación personal con él. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no le pedimos perdón a Dios y aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, nosotros irremediablemente estaremos separados de Dios. Cuando nosotros cometemos pecados o las personas cometen algún pecado, la forma de reconciliarse con Dios y de evitar que Él nos rechace es aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es la forma en la que se nos van a perdonar nuestros pecados. Jesús es el único que puede ayudarnos a perdonar estos pecados y ponernos en comunión con Dios, en volver a tener una relación correcta con Dios. ¿La desobediencia en los tiempos de Saúl es distinta en la actualidad? Claro que no. Las situaciones pueden ser distintas, pero la desobediencia siempre es desobediencia. Una segunda pregunta es, ¿por qué es importante obedecer? Para tener una buena relación con Dios. ¿Por qué es importante obedecer? Para tener una buena relación con Dios. La desobediencia no cambia de forma, no cambia de sustento, o sea, la esencia de la desobediencia es la misma, no importando que haya pasado hace muchos años en la vida de Saúl y en nuestra vida el día de hoy. El rey Saúl desobedeció y hoy nosotros podemos caer en desobediencia. No cambia, lo único que cambian son las circunstancias. Al rey Saúl se le pidió que hiciera algo de parte de Dios y no lo realizó. Hoy a nosotros se nos puede pedir alguna situación o alguna cosa por parte de Dios y si no la hacemos estaremos en desobediencia. Recuerda, no podemos obedecer a medias porque estamos cayendo en desobediencia. No podemos hacer las cosas que Dios manda a la mitad. Tenemos que hacerlas totalmente, por completo. Jesús nos mostró que obedecemos a Dios porque lo amamos. Jesús murió en la cruz y fue obediente al Padre. Nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesús, que obedeció hasta el último día de su vida y se entregó por completo porque Él era obediente al Padre. Cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos perdona y nos promete que viviremos para siempre con Él. Anhelemos vivir siempre con Él y someternos a la soberanía, a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Esto sin duda nos traerá grandes bendiciones y podremos vivir tranquilos.
disfrutando del cielo aquí en la tierra. Las bendiciones de Dios debemos anhelar que se establezcan en nuestras vidas. Como niños debemos de empezar obedeciendo a nuestros padres y obedeciendo a Dios. Pensar que si está escrito en la Biblia, lo debemos obedecer. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que se haya quedado grabado en tu corazón, que leas el pasaje del primer libro de Samuel, del primer libro de Samuel 15, del 1 al 28, y que puedas ver qué fue lo que sucedió en la vida de Saúl que lo llevó a desobedecer a Dios. Y tengamos cuidado en esos puntos para no caer en ese pecado como cayó el rey Saúl. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir tu palabra, que pudimos escudriñarla, que pudimos entrar a esta historia en la vida del rey Saúl y aprender, Señor, que no debemos desobedecerte, no podemos obedecerte a medias, que debemos entregarnos totalmente a ti, y de esta forma tendremos una vida agradable para ti, Señor. Que la gente vea que nosotros vivimos en obediencia a Dios y que cuidamos nuestra relación contigo. No queremos apartarnos de ti, queremos que tú estés con nosotros, que nos cuides, que nos protejas, que nos guíes y que nos digas qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en nuestras vidas para poderlo cambiar y así agradarte a ti, Señor. Te queremos obedecer, no porque sea una imposición de tu parte. Te obedecemos y te queremos obedecer, Señor, porque te amamos. Porque así como Cristo te amó, nosotros también te amamos. Así como Cristo nos ama, así nosotros te amamos. Gracias, Señor, y bendice a mis hermanitos, a estas niñas y niños que están viendo este video. Derrama tus bendiciones sobre ellos y que sea el Espíritu Santo quien los guíe. Señor, muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos concluido con la clase del día de hoy. No dejes de ver las clases que se están subiendo a tu canal Ciudad Deleite Kids. Recuerda obedecer a tu papá y a tu mamá. Y lo más importante, obedecer a Dios. Recuerda, en la obediencia hay bendición. Hasta la próxima.